Cuando uno empieza a ser adolescente, sobre todo las personas que tenemos una familia disfuncional, en este caso yo me crié con mi abuela, por parte de madre. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. La falta y la ausencia de un padre marcó grandemente la adolescencia. De mi sector, fui la primera persona que salió a estudiar a San Fernando en aquellos tiempos. Progresivamente el alcoholismo se empezó a apoderar de mi adolescencia, y cuando estaba en cuarto medio, por problemas de alcohol, perdí el cuarto medio y lo tuve que repetir. Ya después de haber pasado por ese fracaso, yo me había vuelto a tener una vida de campo como la tienen la gran parte de las personas. Ya trabajan en agrícolas, ya tienen una vida que el fin de semana se juega la pelota y el domingo es de carrete después del fútbol. Y esa fue mi vida de los 15 más o menos hasta los 18 años. No tenía mayores expectativas en la vida, pero mi mamá, que había vuelto a vivir en la casa de mi abuela, conoció al Señor en Peores Nada, el Morzabajo que al lado de Peores Nada, el famoso pueblo de Peores Nada. Y me invita un día a un culto, a la iglesia, porque ella veía que ya me estaba consumiendo la mediocridad, por decirlo así. Y tuvimos una discusión ahí, y yo dije, ya, para que se quede tranquila, voy a ir a la iglesia. ¿Ya? Y ese día no sabía lo que me esperaba. Había tenido unos contactos antiguos antes con algunas iglesias evangélicas que me invitaron por ahí, pero cuando estaba chico entré a una iglesia evangélica, me acuerdo, de campo de esas, y me gustó mucho como el predicador se paseaba por la escritura y explicaba los versículos, ¿ya? Pero después por temas, hasta me burlaba de los hermanos. Y ese día, cuando mi mamá me lleva a la iglesia, era una iglesia que estaba recién partiendo con la familia Raggio en Peores Nada. Yo estaba en el culto y me quería ir, o sea, a toda costa. Yo decía, esto está loco ya. No, ¿qué voy a hacer aquí yo? No, yo prefiero estar con mis amigos tomándome una garrafa de vino. Yo soy de la época que tomábamos garrafas. Juntábamos 500 pesos cada uno, los comprábamos una Raricola en aquellos tiempos, los comprábamos una garrafa de Don Regino, que costaba 990, y una cajetilla de Philip Morris, y teníamos el carrete hecho. Al terminar la palabra, como muy propio de las iglesias pentecostales, ya hacen el llamado al altar, empiezo a reconocer dentro de mi vida que algo yo tenía que solucionar, y que habían pensamientos dentro de mí que no estaban correctos. Cuando estaba en ese momento, el hermano César Banda me dio un abrazo, y en ese mismo instante fui lleno del Espíritu Santo. Me deshice en lágrimas, me acuerdo, y realmente pude ver la vida mediocre que estaba llevando. O sea, yo no discrimino a la gente de campo, pero hay muchas personas que nacen allá y mueren en el alcohol. De hecho, dentro de mi familia tengo tíos que murieron de cirrosis y todo eso. Desde ahí caminé en la iglesia. Siempre me llamó la atención la predicación de la palabra. Era como el momento más especial del culto para mí. Desde ahí en adelante mi vida nunca volvió a ser la misma. Después por temas personales me tuve que ir de esa iglesia de Peores Nada, porque ya me había trasladado de ciudad. Tomé una familia también, mi primer matrimonio, ya. Te voy a contar por qué se destruyó. Y me comienzo a congregar con mi padre en una iglesia metodista pentecostal. Desde la iglesia yo empiezo a trabajar por primera vez en un trabajo que no era el campo. Fui cajero de peaje en el peaje de Quinta. Rápidamente ascendí a supervisor, como a los 3 meses de plaza. Me casé ahí, conocí a mi esposa en esa, la madre de mis hijos, en ese trabajo, y me fui a vivir con ella a Chimbarongo. Compramos una casa, ella estaba embarazada de Sofía, mi primera hija, y empezamos a liderar dentro de la iglesia metodista pentecostal donde se congregaban mi hermano y mi padre. Fueron tiempos que viví varias situaciones donde el Señor me bendecía grandemente en varios ámbitos. Me acuerdo que una vez no tenía trabajo y me levanté a las 6 de la mañana en Chimbarongo, me fui a San Fernando y me subí en una de las micros que estaban yendo a trabajar en la hidroeléctrica. Y me metí a la hidroeléctrica sin credenciales, llegué ahí por gracia del Señor, y llego y le pregunto al guardia, ¿sabe que ando buscando trabajo? Me dijo, ese que está allí de la camioneta, ese te puede dar trabajo. Hablé con el caballero,
me pasó una tarjeta y me mandó para Talca. Me contrataron al día siguiente. Empecé como ayudante, me acuerdo, en esa constructora. Y el supervisor o el jefe de área, Gonzalo Sánchez, me dijo, tú eres hábil con los documentos. Y pasé a ser secretario técnico. Estuve trabajando en Coronel, en San Fernando, en Mejillones. Había una bendición del Señor en todo lo que hacía. ¿Ya? Ya al poco tiempo de estar trabajando, Dios me da una oportunidad de trabajo acá en el Costanera Center y es ahí donde estudio. Saco mi certificación como inspector de soldadura, logro entrar a Codelco Andina y entré a trabajar a la empresa ICAFAL, una constructora grande de este país. Entonces, mi vida siempre fue de idas y venidas, nunca estuve quieto en un lugar, tenía una vida con muchas emociones porque hacer caminos, montar puentes, era como jugar cuando chico, pero ahora a macro. Y CAFAL entré como inspector de soldadura, pasé a ser después encargado de calidad, posteriormente pasé a ser jefe de área, llegué hasta el cargo de jefe de terreno. Entonces yo trabajaba en Calama y venía los fines de semana a mi casa, me congregaba, empecé a coordinar y a predicar dentro de la iglesia. Estudié administración de empresa, llegué a administrar contratos, fui jefe de construcción, pero fue ahí cuando empecé a liderar que tomé malas decisiones. El éxito me nubló. A todo esto ya había alcanzado a tener una casa muy linda, un vehículo muy lindo. La empresa entra a quiebra y me independizo con todos los contactos que tenía. Con unos socios formamos una empresa que se llama Montajes Verticales, que hasta el día de hoy está trabajando para Anglo América y Codelco Andina. Y empezamos, me acuerdo, a reunirnos los jueves con toda la camarada, la alta dirección o los jefes más grandes de la mina a compartir alcohol. Volví a tomar, no creyendo que el alcohol esta vez iba a ser desastre en mi vida. Y se empezó a hacer recurrente todos los jueves. Y un jueves con un colega probé la cocaína. Y fíjate la incongruencia, porque era un hombre de iglesia, ¿ya? Pero por querer agradar a mi compañero, inhalo cocaína. Y después, cuando me independizo, prospero bastante. Empiezo a consumir cocaína ya, pero desenfrenadamente. Rompo la primera sociedad que tenía y creo mi propia constructora que se llama Mérida. Me adjudico unos contratos en Codelco, pero todo dentro de una montaña rusa. Era algo súper inestable por mi estado de adicción. ¿Por qué? Porque ya de pasar a los jueves pasamos a lunes, jueves y viernes. Habían domingos que no iba a mi casa porque despertaba tan mal del carrete que quedaba destrozado. Pero ya había juntado un patrimonio importante y los trabajos que estaba consiguiendo teníamos para vivir bien y sobraba. Tenía una casa en Los Andes, tenía la casa en Chimbarongo, donde estaban mis hijos. Y cuando uno empieza en la adicción, empieza a transgredir valores. Como hombre cristiano tenía un valor de que nunca me iba a meter a un prostíbulo. Fue el primer valor que transgredí. A pesar que ya estaba tomando alcohol y cocaína, tenía como un valor no meterme a un prostíbulo. Algo totalmente irracional, porque los adictos somos personas que somos irracionales. Después transgredo el valor del adulterio. Y mi esposa se entera, me saca de la casa y comienza una relación con un amante. Antes de eso, hablé en la iglesia, les conté mi situación, salí de la iglesia, de vergüenza, yo creo. Y también en esta parada de los adictos, casi me voy de aquí, que tanta cuestión, si yo la puedo hacer solo. Conocí a un hombre en aquellos tiempos, Rudelindo Cortés, pastor de la Asamblea de Dios también, que tiene un centro de rehabilitación. Y él siempre me instó a rehabilitarme, siempre me dio aliento. Y me acuerdo que un día me dijo, tengo una palabra para ti. Dile al justo que de la obra de sus manos comerá. Dejé de consumir un tiempo y me empecé a congregar con la que era mi amante, en la iglesia. Duró un par de meses nomás. Ya, estando en desorden, no, la bendición como que se apartó. Y te digo, yo literalmente me acuerdo que tenía ropa que me gustaba mucho, eh,
no soy de marcas caras, pero sí soy de marcas puntuales. Y tenía camisas que me habían durado 2, 3 años. Y me acuerdo que un día noto un piquete en una camisa de polilla. No le tomé mayor atención. Y con la empresa me adjudiqué un contrato en Caleta Tortel. Y me voy a Caleta Tortel como ingeniero residente y administrador de contrato de mi empresa. Allá le di rienda suelta al alcohol, pero de una manera descomunal. Cuando venía a Santiago me drogaba, pero llegué a consumir 12 gramos diarios de cocaína. Tengo 20 sobredosis en el cuerpo. Pero como estaba allá en el sur, nadie sabía. Escondido. Ya la mujer que tenía se aburrió de mí. Allá tomé otra persona, también se aburrió de mí, era una persona alcohólica. Y con todas estas malas decisiones, la empresa la llevé a la quiebra. Después perdí la casa a los Andes. Y después, tratando de hacer algo por mi vida, llego a la casa a la casa de Chimbarongo, que era mía, vivía Angélica ahí. Y Angélica un día me sorprende consumiendo dentro de la casa. Y me sacó. Y yo me acuerdo que tuve como cobarde y mentiroso que uno es cuando está en adicción. Le eché la culpa a ella de todo lo malo, esta mala mujer me sacó del hogar, esta casa es mía, la construimos juntos. Hablé con muchas personas y la dejé muy mal a ella. Y todas las personas me creían a mí porque nadie sabía el tema del consumo. Y el tema del consumo ya se empezó a apoderar de mí. Tomé unos trabajos con Icafal de nuevo, me echaron por borracho. En la constructora Geoexplorer era como más un mal necesario. Ya Dios me entregó habilidades para trabajar que no cualquier profesional las tiene en Chile, pero me tenían que esperar cuando se me pasara la mona en el hotel. Y un tiempo ya decido dejar porque la empresa como que me facilitaba esta cuestión del consumo. Y pasaba más arriba del balón, pues. Y ya el sueldo, que era un buen sueldo, ya no me alcanzaba. Y ahí empecé a perder la parte económica y transgredí otro valor que era pagar la pensión de mis hijos. Me arranco hacia el norte. Una empresaria de allá me ofreció trabajo y después terminé en una relación con ella. Eran relaciones tras relaciones. Dentro del desorden. Estuve trabajando allá un año en Parca. Nadie sabía de mí. Todo el mundo ya sabía de mi adicción. Mi madre, una vez que volví de Iquique porque peleé allá, me recibió, estuve 2 meses en la casa, borracho todos los días. Me acuerdo que esta pareja que tuve en Iquique y yo, anteriormente a eso, cuando supo el tema de mi consumo, me internó en la clínica, una de las clínicas más caras de este país. ¿Verdad? Porque yo le empecé a manejar la empresa y las empresas crecieron. Y cuando un día tuve una pelea con ella, salí, me puse a tomar y empecé a drogar. Y cuando un adicto recae, no es que va a consumir una vez, el adicto recae, vuelve al consumo de inmediato. Ahí se enteran de mi problema de consumo y me internan en Raya en Cura. Pagábamos, me acuerdo que en ese tiempo, como las empresas que estaba manejando estaban dando dinero, me pagaban un centro de rehabilitación que costaba 2.900.000 mensuales. Más, yo fumaba, y ahí tú pedías y te llegaban las cosas. Y después le pasabas la cuenta a tu apoderado, bro. Estaba de vacaciones, pues. Pero cuando llegué a ese centro, hay una frase, a mí siempre las frases me marcan. Entré a ese lugar y me recibió Gonzalo Maturana, un gran amigo católico, también se rehabilitó. Me da un abrazo y me dice, esto se hace una vez y bien hecho. Lo que menos hice en ese tratamiento fue hacerlo bien hecho. Porque fíjate, venía tomando decisiones por 5 años mal, me había destruido por completo, había perdido la empresa, ya mi familia ya no me quería ver, había dejado de pagar pensiones de alimentos,
totalmente el control de mi vida estaba en esta persona que me tenía trabajando. Y yo dije, no, yo con 3 meses que estoy aquí lo hago. Entonces creí que yo por asistir a las terapias, estando 3 meses sin abstinencia, lo iba a hacer. Me fui a Iquique, duré 2 meses bien y volví, pero con todo. Una amiga que me hice en Iquique me recogió de la calle, Matilde. Me soportó harto. Le ayudaba yo y terminé trabajando el gran profesional que era, que lideró grandes proyectos de construcción en el país, trabajó en unos proyectos icónicos, terminó trabajando por 3 gramos de cocaína y por 3 packs de cerveza al día. Y un día voy a Mamiña y una persona aymara me dice, tienes que volver a buscar las ovejas perdidas. Y me empieza a hablar con frases de algunos versículos que eran uno de los versículos favoritos de mí, porque cuando estudié en Israel desarrollé una conferencia que se llama Un pueblo, una misión, en donde explico en detalle la continuidad de Israel hasta que se forme con iglesia. Y esa persona me citó justamente versículos claves de esa predica. Y dije, oye, me está hablando el Señor. Me internaron nuevamente en La Serena, pero yo, ¿sabéis qué? Era un dolor tan grande que sentía. Es un pesar tan horrible. Y yo perdí una hija anteriormente, pero hay un dolor más grande que el de perder un hijo en este mundo. Es que cuando cargas con un ministerio o un llamado fracasado, es como una puntada en el corazón que cuando me dejaba de drogar y volvía a la realidad, esa puntada estaba ahí. Y querer evadirla era estar arriba del balón todo el tiempo. Ya salgo al patio y digo yo, ¿hasta cuándo voy a ser tan infeliz? Dios me habla, me dice, había una mata de zapallo que tenía unos zapallos grandes, y me dice, mira esa planta, mira los frutos que tiene. Tiene sus frutos porque está en la tierra donde yo quiero que esté, donde yo la planté. Y fue la primera vez que en el centro de rehabilitación, en una terapia que se llama Exponencia, donde te juntas con todas las personas que están en tratamiento y tú cuentas una parte de tu vida, yo tuve la valentía de contar que yo había sido un pastor cristiano, ¿ya? Y que viví una doble vida, moralmente había comportadome como el peor de los cristianos, yo creo, y que era un dolor muy grande. Y ahí los chiquillos me dijeron, ¿por qué no lo enseñáis, po? Si tú sabéis de la palabra? Y me dieron la oportunidad de compartir una vez el contexto histórico de la Pascua y cómo llegó a ser Semana Santa. Esta pareja que tenía yo me internaba en centros de rehabilitación, pero en los centros de rehabilitación me hacía trabajar, porque yo le llevaba todo el orden del negocio. Posteriormente me saca de ahí porque yo no le permitía mucho que yo trabajara, me lleva a otro centro de rehabilitación, tuvimos una discusión muy fuerte porque al final me estaban cerrando para trabajar, ¿cachai? Y de verdad me sentía horrible. Y un día salgo con destino al norte, me iba a ir donde mi amiga Matilde, y como ya tenía poca plata, me iba en bus nomás. Y me compro 2 packs de cerveza antes de entrar al bus. Y me iba tomando en el bus. Siempre la hacía. En La Serena me pilla el auxiliar, me echa para abajo y en vez de tomar otro bus, pasé a comprar droga al terminal. Me robaron todo. Computador que tenía, la ropa. Llamé a mi amiga Matilde, me mandó 120.000 pesos para que retornara, pero tuve que ir a los carabineros, que los carabineros fueran a su casa porque me habían robado el celular y andaba sin nada. Me mandó 120.000 pesos por a través de un guardia del terminal de buses de La Serena. Compré alcohol y droga y me fui nuevamente tomando en el bus, a pesar que ya me habían pillado una vez, fíjate.
Y llego allá y tengo otra discusión con esa pareja que tenía y quedo prácticamente en la calle. Y llamo a mi mamá, mamá, me voy para la casa. No, me dijo mi madre, tú aquí no entras si no te rehabilitas. Y tuve que llamar, el pastor Rudelindo había muerto, él tenía un centro de rehabilitación, el segundo centro de rehabilitación de este país, a la iglesia, que lo evadí por tanto rato, y no había cupo, porque ya lo estaba manejando la hija de él, la pastora Mariette, con el pastor Norton Meyer. Dos personas muy importantes en mi vida. Y me hicieron un cupo, porque sabían que yo era amigo de su padre y entré a ese centro de rehabilitación con dos calzoncillos, dos pares de calcetas, dos buzos, dos poleras, un polerón. No tenía toalla, no tenía ropa de cama, tenía un puro par de zapatillas. Con eso quedé. Y los primeros meses, los primeros días no quería hablar con nadie. De vergüenza. Recuperé el arriendo de mi casa, que lo estaba cobrando mi esposa. En aquellos tiempos todavía mi esposa, porque ella se había ido a vivir con sus papás y dejó la casa ahí, la arrendábamos. Y con ese arriendo me alcanzaba para pagar el centro de rehabilitación, comprarme cositas de a poco, comprarme útiles de aseo y pagar el diezmo. De cuando entré al hogar empecé a pagar el diezmo. 10.000 pesos era lo que me alcanzaba para pagar. Y sabes qué, ahí me empecé a enfrentar con la realidad. Que yo tuve una vida cristiana, pero un trato con el Señor en esas áreas de las adicciones nunca lo había tenido. Nunca había entendido que la adicción de joven eh, después podía aparecer. De hecho, al hogar llegué con una cajetilla de cigarros, porque en todos los otros hogares se fuma, en el hogar cristiano no se fuma. Y los boté. Empecé mi tratamiento, poco a poco empecé a comprarme un calzoncillo, otro par de calcetas, una toalla, y aprendí a cuidar las cosas. Y toda esa ropa a mí no me gustaba, porque era la ropa, me sentía incómodo, andaba con la capa caída. Nunca me había querido ir al centro porque el centro es gratis y llegan personas flight, que me le digo yo. Pero me recibió una persona que se llama Luchito. Y Luchito es un caballero que tiene un ojo así, le falta un ojo y habla así, Luchito. ¿Ya? Eh, y Luchito me regaló una almohada y ropa de cama. ¿Ya? Y empezó mi tratamiento. Y ahí conocí a otros dos personajes importantes en mi vida, Andrés Ramos y César Córdoba. El primero que me sacó una risa en el centro fue el César Córdoba. Estábamos en un asado del hogar y me dice, oye, Pato, ¿qué le digo yo? Luchito encontró dura la carne, ¿y por qué? Porque está así, me faltaba un ojo. Y ahí empecé una amistad con ellos. Y ¿sabéis qué? Después de haber huido tanto de ahí, le empecé a tomar un cariño a esa gente, al hogar. César es mi mejor amigo, es mi partner, ¿ya? Esa generación, yo no, siempre cuando estaba en los centros de rehabilitación decía, hoy un año encerrado lo voy a perder. Ahí ese año pasó volando. Volvió la alegría a mi vida. Como a los 6 meses el pastor Juan Pablo me pidió que predicara en la iglesia. Después de tanto tiempo predicando, sin predicar, sin compartir la palabra, volví al púlpito. Eh, Terminé el tratamiento. eh, y anteriormente conocí a mi esposa actual, que se llama Ingrid. Cuando estaba terminando el tratamiento, uno le da la recensión laboral, empieza a trabajar fuera del hogar, pero tiene que llegar a dormir. Entonces yo con los otros locos que tenía, vamos, somos todos bien locos ese grupo, y dijimos, oye, pero algo del tratamiento nos tiene que quedar. Po. Oye, ¿por qué no hacemos un devocional diario a las 22 horas? ¿Por qué estamos desocupados? Y nos empezamos a juntar ahí, hacíamos nuestro devocional.
Después por redes sociales, fíjate que yo dije, no, yo quiero recuperar una familia, ¿cachai? Y las pretendientes que tenía eran puras mundanas, ¿no? Y me meto en un grupo cristiano de soltero ahí. Pongo mi foto y conozco a Ingrid, a mi esposa. Ella siempre me dijo que ella me vio como el Señor me veía. Ella proyectó el futuro de lo que se veía, sin conocerme. Y empezamos una relación donde ella administraba el grupo, que se llama Estudios Bíblicos y Devocionales en Latinoamérica en aquellos tiempos, ahora se llama Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Y pasamos de tener, era de 4, pasamos a tener 1.600 seguidores en ese grupo de Facebook. Y hacíamos devocionales 24/7, o sea, los 24 días, los 7 días de la semana, todos los días a las 22 horas. Y yo empecé, y como yo ya no tenía que predicar ya, le empecé a pedir ayuda, me acerqué al pastor César Banda, le pedí perdón por lo que yo había hecho, porque lo había defraudado. Y cuando uno dice, no, es que uno defrauda al Señor, sí, uno defrauda al Señor, pero también dejaría en las otras personas. El pastor César me empieza a acompañar en los devocionales, el pastor César Orozco de allá de Colombia. Y sabes qué, cuando una vez empiezo a hacer unos videos de TikTok, y yo empecé a hacer videos de TikTok para burlarme de mis compañeros, ¿ya? Les ponía filtros, les ponía, ¿y cómo son tus amigos? ¡Homosexuales! Esos videos así, eso les ponía, po. Y la pastora un día me dice, oye, Pato, ¿cómo se te ocurre andar haciendo esas cosas? Tú soy un cristiano, bájala. Ya los tuve que eliminar, po. Y un día empiezo a grabar videos, me acuerdo, hablando de la palabra, confrontando al teólogo en la calle, diciéndole que no era posible predicar si uno no se sanaba primero. Lo que yo estaba viendo en aquellos tiempos. Y empezamos a hacer lo devocional y Ingrid manejaba. Y me toca el juicio de divorcio en aquellos tiempos. Y yo iba preparado con un abogado que me había conseguido. Ya estaba trabajando, con mucho esfuerzo conseguí esa plata. Esto fue en un mes de diciembre, me acuerdo. Y la madre de mis hijos me dijo, no me pidió nada. Y me dijo, lo único que te voy a pedir es que ahora lo hagas bien. Y sabes qué, miré para atrás y me di cuenta que ella hizo lo correcto. Y yo tuve mucha ayuda en el proceso. Pero ella con mis hijos no recibieron ayuda en esto. Y de ahí nace la idea de Puente en la Vida. La conversamos con Ingrid. De ayudar solamente a los familiares de los adictos. A dar charlas para que aprendan a identificar cómo se empiezan a comportar, cómo hay que tratarlo, ¿cachai? Y nació ahí ese proyecto, despacito, formamos logo. Pero sabes que, mira, cuando yo empecé a trabajar, cuando del hogar me dieron la posibilidad de trabajar, yo tenía que pagar un juicio muy grande porque si no lo pagaba en aquellos tiempos iba a prescribir y ahí estaba prácticamente por mis malas decisiones una plata que me quedaron debiendo en una obra y nunca la quise cobrar. ¿Por qué? Porque no tenía plata y la poca plata que tenía me la tomaba. O sea, cuando uno sale de un centro de rehabilitación y sale a buscar trabajo, uno se enfrenta con una realidad muy cruda y no todos son capaces de soportarla. Cuando tú sales, ves que primeramente tienes un testimonio por el suelo. Nadie confía en ti. Tu red familiar, todos están aburridos. En la empresa donde trabajaste ya todos sabían que eres un drogadicto y un borracho. Problemas judiciales, DICOM, deudas con la tesorería. Esa realidad es fuerte. Y no todos son capaces de soportarla. Y en meditando en el Señor, yo digo, ¿qué hago? Como ingeniero no me van a dar trabajo en un cargo importante como antes, no van a ganar lo que ganan antes, lo más me van a pagar 1.200.000, 1.500.000. Y con eso no alcanzo a cubrir todo lo que yo debía y pagar ese juicio que era tan importante. Y digo, yo tengo que ser independiente. ¿Pero qué vendo? Si no tengo nada en mis bolsillos. Si con suerte me había comprado 2 toallas y tenía un par de blue jeans más y unas chaquetas que ni siquiera tenía chaquetas. Dije,
Y durante el tratamiento, juntando pesito a pesito, me compré un computador. Y dije, voy a vender mi conocimiento. Y dije yo, ¿y quién le va a creer a un loco que está viviendo en un centro de rehabilitación, po? ¿Cachai? Que era como medio incompatible la cosa, po. Y dije, ya voy a inventar un sistema de resultados. Voy a estudiar la licitación a las personas, que es una de mis especialidades. Y cuando yo me gane la licitación, ellos me tienen que contratar como administrador. Y así nació la oficina de asesorías empresa. Me acuerdo, el primer mes me gané 150 lucas porque hice unos par de logos y unos par de presupuestos sueltos. Al tercer mes me gano el primer proyecto y me gano 3 en paralelo y ya empiezo a emprender nuevamente. Y en 3 meses logré juntar la plata para pagar ese juicio. Justo el momento antes de, o sea, día antes de que se prescribiera. Y después de haber huido tanto del hogar, del hogar cristiano, me enamoré tanto de la compañía. Tuve problemas, sí. Rehabilitarse es difícil, tenéis que compartir con otras personas, olores, malos genios, malas costumbres. Pero aprendí a querer po, a esas personas. Al César, César es mi hermano, o sea, los cuñados que tiene mi esposa son los chicos del hogar. Tengo otro amigo que se llama Torreblanca, me hace pasar rayas todos los días, pero lo aprendí a amar. Cuando yo salgo a hacer algunos servicios religiosos, esos son los dos que me tienen que acompañar. Yo no salgo si no salgo con ellos. Y empecé a amar a la gente. Empecé a ver a los adictos como Dios los ve. Y después de haber terminado el tratamiento, me quedé 9 meses más viviendo en el hogar. Los pastores me acomodaron una cabaña arriba y ahí estaba viviendo y vivía con Torreblanca. Torreblanca me hizo ahí. Ahí tuve harto tratamiento, me acuerdo. Logré muchas cosas ahí, laborales, porque de lo primero que yo me hice cargo fue del tema de trabajo. Porque los adictos a veces cuando salen de los centros de rehabilitación quieren hacer todo al tiro. Estudiar, trabajar, leer la Biblia, estudiar teología. No, yo ahí entendí que la recuperación era un paso a la vez. Primero solucioné el tema de trabajo. Ya cuando solucioné el tema de trabajo, hablamos con Ingrid que se tenía que venir para formalizar nuestra unión. Ella es de Venezuela. Hablábamos que iba a entrar ilegal a Chile, teníamos que salir a casarnos a Argentina. Y fue ahí cuando me arrendé un departamento en San Felipe. Y partimos en un departamento chiquitito. Yo compré lavadora, refrigerador, el comedor, un futón, me acuerdo, y tenía un colchón. Y con las tapas que me había regalado Luchito, de cama. Esas eran mis tapas de cama. Y me compré un escritorio bonito, saqué a relucir, enmarqué todos mis diplomas que tenía, tanto de iglesia como títulos y certificaciones, los puse en mi oficina, puse una silla de visita y ahí empecé a atender a mis clientes. Pasamos de 6 clientes a 25 en ese departamento. Y ahí aprendí algo muy importante, que el enfoque de los negocios está en gastar lo menos posible, en vivir una vida simple y no desgastarte tanto porque cuando uno pone el reino del Señor, primeramente, la bendición económica es una añadidura. Entonces, mi vida se volcó ¿a qué? A dar charlas en otros centros de rehabilitación que no eran cristianos, a compartir los devocionales por redes sociales, a debates de ateos que en TikTok, porque me di cuenta que en TikTok estaba la embarrada, ¿ya? Y mi vida, volví a estudiar, pero de a poquito, todo de a poquito, porque muchas veces tomé más cosas de los compromisos necesarios y tenía que retroceder, dejarlo a un lado, porque no puedo, un adicto no se puede presionar. Y un adicto tiene que ir haciendo todas las cosas en orden. Un adicto no puede llegar y tomar a una mujer y empezar a convivir. No, el adicto tiene que primero divorciarse, tener un tiempo de noviazgo, casarse. A los 4 meses de eso llegó Ingrid. Pero anteriormente a eso, cuando yo vivía en el departamento, después de 3 años, tuve la primera visita con mis hijos. Y
Angélica, me acuerdo cuando tuvimos la conciliación de los niños, me dice, no, yo le puedo dar visitas cada 15 días. Y yo no quise tomarlas cada 15 días. Preferí tomarla una vez al mes y ser responsable una vez al mes. Pero ser responsable con eso. Eh, en enero salimos de vacaciones conmigo. Estuvieron 2 semanas conmigo. 5 años que no los podía llevar a la playa. Y el Señor nos empezó, ya llegó Ingrid, la fundación empezó a crecer. Los devocionales de la noche pasaron a ser terapia para las familias. Empezaron a llegar las primeras mamás con problemas. La empezamos a orientar, a guiar, a derivar chicos a otros tratamientos. La gente empezamos a tener testimonios dentro del centro, de la rehabilitación. Éramos poquitos, me acuerdo, en ese tiempo. Y el Señor ya nos empieza a incomodar que teníamos que cambiarlos de iglesia, porque mi trabajo estaba principalmente en Santiago. Y bueno, y yo como igual por mi estudio de teología, hay un pastor en los Andes que yo quiero mucho, el pastor Luis Olivares, que también cuando yo estaba en el centro de rehabilitación me dijo, tú tienes un llamado de Dios y tú tienes un don y lo tienes que llevar a cabo. A pesar de que yo estaba internado en un centro de rehabilitación, él me abrió las puertas de su iglesia y él me dijo, si algún día tú quieres estar en esta iglesia como líder, no tengo ningún problema. A mí me encantaría trabajar con una persona como tú. Y esa iglesia, Maná, es una iglesia muy ordenada, preciosa. El pastor es un siervo, pero intachable. Pero yo sentía que no era mi lugar ahí. Había algo que no me cuadraba, a pesar de las pantallas que son bonitas. Pero sí sentía que había un propósito con el pastor Luis Olivares, con el obispo. Y un día, ya cuando habíamos recuperado la comunión con los otros pastores de la Asamblea de Dios, yo tengo un pastor ahí que conozco hace años, el pastor José Manuel González, y su pastora, la pastora Hortensia, y ellos tienen iglesia en Puente Alto. Y un día nos invitamos a predicar, o sea, me invitaron a predicar allá, y me voy con mi esposa media hora antes. Y empiezo a recorrer el barrio, veo un ruco, veo un departamento quemado, tomado, y yo dije, este es el lugar. Veo un pastero en la esquina, este es el lugar. Y la prédica de ese día fue que el Señor nos puso como luz para cumplir la profecía de Génesis 12:3, que serán benditas todas las familias de la tierra, y que este era el lugar preciso donde la gente necesitaba más del Señor. Y le dije a la iglesia que los clientes que íbamos a tener eran los que estaban en los rucos, eran los que estaban en la esquina deseando una cerveza en la mañana. Se materializó el cambio a Paine. Yo no tenía para rentar casa, porque estaba recién saliendo, DICOM, mi carpeta tributaria era chiquitita, y conocí a una persona, un Patricio, tenía un condominio con problemas. Y yo como asesor de empresa le dije, yo déjame solucionar este problema. La cosa es que Patricio me regaló el mes de garantía, mes de arriendo, me bajó el arriendo y me entregó 5 casas para que yo las administre dentro del departamento, del condominio. Cuando no podía arrendar una, ahora tenemos 5 arrendadas con mi esposa. Y ahí, ahora es Puente la Vía, conocí a un chico que se llama Aquiles, que también, yo también hice lo mismo, lo vi con los ojos que el Señor lo ve. Y hermanos, hoy día tenemos 25 usuarios en la fundación, becados. No queríamos trabajar con adictos, porque estaba orientado a los familiares. Pero empezaron a llegar las personas con necesidad y dijimos, ya, vamos. Y implementamos el sistema de ambulatorio online, el primero en Chile. Y tenemos a 3 becados. Y nuestro principal objetivo ahora es servir al Señor primeramente, entregando esta joya que nos entregó, ser restaurado. Porque nosotros, los cristianos, yo cambié ese concepto de ser rehabilitado. No, nosotros somos restaurados. Restaurados en mejores condiciones de las que teníamos antes. No tengo las grandes empresas que tenía antes. Recuperé la constructora, pero hago trabajos chicos. Y la oficina de asesoría. Trabajos que solamente tenga que estar en mi casa. No viajo nunca más a lugares que no me permitan llegar a mi casa.
y tengo reglas de oro. Cualquier cosa que me saque de mi denominación o iglesia, no. Cualquier trabajo que esté fuera de la casa, no. Cualquier cosa que me empiece a incomodar, no. Yo sigo en tratamiento y voy a estar en tratamiento toda la vida porque esta enfermedad es algo que nosotros, es nuestra responsabilidad. Y ahí, ¿cómo me hago viral en TikTok? Cuando yo me divorcio y me doy cuenta de todo esto, saco un video que se llama Siempre hay una Eva a quien culpar. Siempre hay alguien a que echarle la culpa. Y sabes que de ahí me empecé a ser responsable de mis emociones, de mis responsabilidades. Ahora no digo yo, esa persona me hace producir mal. No, si la persona no tiene la culpa, eres tú el que se enoja. Eres tú el que actúa mal, independientemente de lo que pueda hacer el resto. Aprendí que los adictos nos justificamos de una manera exagerada. Tú vas a un centro de rehabilitación y siempre es que yo tuve mala infancia, es que acá, es que mi esposa. Pero llega un momento que el ser humano es adulto y tiene el deber de ser feliz. Entonces nuestro trabajo, el pilar fundamental es la verdad. Los 2 primeros meses lo que yo aprendí es que tenía que ser una persona totalmente íntegra. Y como era un poco loco en el mundo y un santo en la iglesia, ahora soy como medio santo y loco, pero en las dos partes y en todo momento igual. En todos los lugares soy igual. Me han retado varias veces por reírme dentro de la iglesia. Porque ese César, mi hermano pero es habla todo el día tontera ese. Pero no son, son cosas son como cabros chicos. Andamos todo el día tonteando igual que los niños. Claro, tengo mi momento de seriedad porque no me voy a poner a tontear arriba del púlpito. Mi trabajo ante el Señor es seriedad. Pero en ese espacio con mi hermano nos reímos, hablamos, ese me cuenta chistes, es un hombre de campo también igual que yo y me cuenta mentiras de campo. Mi esposa lo conoce. La pastora Mariel con el pastor Norton son muy importantes en mi vida. El pastor Luis Olivares. El pastor José Manuel, que me abrió las puertas de su iglesia Campo Ante Alto para trabajar con él, donde incorporamos la fundación a las asambleas de Dios, a un nivel corporativo, y recuperé el vínculo con mi pastor César, que ahora es director del CEP. Sí que estoy terminando mis estudios en las asambleas de Dios. Tengo otro estudio y ese es mi testimonio, hermano. Patricio, nos encantaría saber con qué historia bíblica te identifica. Mira, hay varios pasajes que yo ocupo para la rehabilitación, ¿ya? Pero hay un caso de un adicto en la escritura, de una persona que tomó malas decisiones por la adicción, el hijo pródigo. Él, cuando le pide los bienes a su padre, no estaba dentro de su mente perder todas las cosas. Dentro de su mente estaba comprar tierra y ser algo similar a lo que era su padre. Pero sabes que cuando él se va, aparece lo que realmente él era. Una persona con poca experiencia en administración, una persona que tenía una adicción no tratada, y en esas malas decisiones que tomó pierde todo. Es lo mismo el adicto, nosotros los adictos los mentimos dentro de nuestra cabeza. Inventamos planes, empezamos estudios y nunca nada terminamos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que no hemos tratado. O sea, el adicto lo único que necesita es tratarse y muchas veces nosotros para poder tomar esa decisión tenemos que topar fondo. O sea, yo en mi caso lo tuve que perder todo. Perder familia, mis hijos, mis bienes, todo, para poder entenderlo. Y fíjate que el hijo pródigo, cuando él dice, hay una frase dentro de la parábola, dice, entrando en sí. Y cuando entra en sí, hace un análisis muy simple. Y yo lo comparo mucho con el análisis que hice yo cuando empecé a trabajar. Dice, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen pan y yo aquí que estoy trabajando con los chanchos no tengo. El mismo análisis que hice yo. Reconocí todas mis faltas, reconocí mis falencias, mis debilidades. Y ahí el tipo toma una buena decisión, pero basado en qué? En una verdad, en una verdad, toma una buena decisión.
Y fíjate que todos lo relatan, esto es siempre algo que yo lo relato cuando doy terapias por ahí. Me invitan en varios lugares a dar terapia. eh, que todos se enfocan cuando el hijo llega y el papá le pone la capa y el anillo. Pero si tú te das cuenta, el pasaje bíblico dice que también le mandó a poner zapatos. Y si el tipo estaba en una región apartada, tuvo que caminar una gran distancia a pie pelado. Ese representa el proceso. Mucha gente quiere en el anillo y la capa sin caminar una distancia lejana a pie pelado. Y aprendí algo. Los cristianos, Dios no le quita la salvación a alguien. Es el cristiano que toma la decisión de alejarse del Señor. En la condición que yo estuve, sé muy bien que no me iba a ir al reino de los cielos. Por las cosas horrorosas que hice. Pero el hijo pródigo tenía una condición de hijo. La había perdido. Y cuando vuelve a la casa de su padre, es restaurada su condición de hijo. De hecho, el padre dice, tu hermano que estaba muerto, ahora ha vuelto en vida. Creo que esa es la mejor parábola que puede identificar a un restaurado. Porque un restaurado recupera la condición de hijo de Dios. Los dones son irrevocables, recupera la condición de ministro. ¿Y sabes qué? Hoy día no me da ninguna vergüenza reconocer ante toda la iglesia que yo fui un adicto, que hice todos los errores que cometí. Y cuando hay personas que llegan y me dicen, oye, pero es que tú aquí fuiste borracho. Sí, pero lo fui. Cuando tienen dudas de mí, me hago un test de droga. No tengo por qué enojarme si fue lo que yo mismo provoqué. Pero como ya ante todo el mundo conté mi vida, el enemigo no tiene de qué acusarme, de qué me va a acusar si ya reconocí que fue adúltero, adicto, perdí todo, robé, estuve en la calle, mentí descaradamente, manipulé, engañé a la iglesia. ¿Y qué me va a acusar el diablo? Ya lo conté. Ya, po. Y ahora lo que trato es de vivir una vida totalmente íntegra, porque muchas veces los cristianos tenemos esta mala costumbre de tratar de demostrar que hay una vida perfecta. Po. Pero detrás de esa vida perfecta hay problemas matrimoniales, hay momentos de desánimo. Y eso hoy día yo lo transmito, se lo transmito al pastor con el que estoy trabajando. Se lo transmito tengo la confianza con mi pastor Norton. Mira, hace muy pocos días atrás yo tuve un deseo de consumo. Después de casi 2 años limpio. Y eso es lo que yo los voy a tener de por vida. ¿Sabes lo que hice? Yo tengo un plan de cuidado. Tomé mi vehículo y me fui al hogar. Allá había César, vi a mis pastores, estuve con los chiquillos, coordiné el culto en la tarde, me fue y volví. Caminando en la verdad y siendo totalmente íntegro uno, contando, como dicen la gente del mundo, las perdidas y las ganadas. Uno puede vivir una vida transparente ante el Señor. Quería preguntarte sobre cómo tú logras equilibrar la compasión y la firmeza cuando te diriges a personas que están en adicción. Mira, nosotros tenemos muchas veces errado el concepto de amigo o de personas que te ayudan. Tú crees que el amigo es la persona que te va a encontrar todo bueno y te va a apoyar en todo. Y no es así. El verdadero amigo, el que realmente te quiere ayudar, te va a apoyar cuando estás haciendo las cosas bien y cuando estás haciendo las cosas mal, te lo va a decir. Nosotros ayudamos a las personas de la calle. Tenemos chicas que llegaron pesando 50 kilos, ahora están pesando 60. Pero no por eso yo les tengo que ocultar su verdad. Yo descubrí la mía, pero la descubrí ¿por qué? Porque el pastor Norton me la transmitió, porque Salomón Cortés, el psicólogo cristiano de la fundación, me la contó. Entonces, la verdadera ayuda va de la mano con la verdad. La verdadera ayuda va de la mano reconociendo los errores. La verdadera ayuda va corrigiendo cuando uno se desvía. Porque si todo el tiempo alguien te encuentra las cosas bien, viejo, solamente te está haciendo la pata y esa persona no te sirve.
Y yo no me junto, fíjate que yo no me junto con personas de adicción, pero no porque yo sea superior. Es porque si los veo consumir me pueden dar ganas, yo soy el débil. En eso se basa el amor verdadero. Dice la palabra del Señor que el que queda sin disciplina es bastardo. Yo tuve que aceptar mi disciplina y de hecho creo yo que las consecuencias de esta disciplina que me entregó el Señor hoy día son mi medida de cuidado. O sea, la primera disciplina es que tuve que rehabilitarme en el centro de rehabilitación que Él quería. Y acepté a esa familia como parte mía. Y yo nunca me voy a poder alejar de ellos. Acepto que yo me tengo que cuidar de por vida. Dirá la gente, pero es que el Señor te sana. Sí, el Señor sana, restaura, liberta. Pero fíjate que Adán, cuando cometió su falta, él no tenía la mente de pecado, pero la cometió igual. Pero las consecuencias las tuvo que vivir igual. El rey David también cayó, pero las consecuencias las vivió igual. Pero ¿cuándo te paráis? Cuando reconoces ante el Señor lo que hiciste mal. Cuando tú entiendes que lo que el Señor te pone, esas limitaciones que el Señor te puso, no son medidas que te van a limitar, al contrario, son medidas que te van a llevar a impulsarte más grande. El otro día cuando yo tuve el deseo de consumo, fui a mi comunidad y le dije, chiquillo, me dio un deseo de consumo y me tuve que venir para acá. Y no por reconocer que yo soy un rehabilitado, un restaurado, que me den deseo de consumo no voy a hacer menos, al contrario, subo un peldaño más. La verdad por delante. Mira, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Patricio, en tu trabajo con la familia por medio de la fundación, ¿qué es lo más difícil de trabajar? Que la gente diga la verdad. Sí, eso es lo más difícil. Que la gente empiece a reconocer su condición, empiece a reconocer sus patrones de errores, ¿ya? Y eso es un trabajo que se tiene que hacer con amor. Porque el Señor nos tuvo, por lo menos el Señor me tuvo paciencia. ¿La buena respuesta de una familia hacia un adicto puede acelerar el cambio y el proceso? Sí, mucho. Por eso empezamos a implementar este sistema. Te voy a contar dos testimonios. Te voy a contar un testimonio bueno y un testimonio malo. Había una mamita que tenía un hijo en Curicó. Era muy codependiente. Así se llama el trastorno que genera la familia, codependencia. Tratamos de internar al niño como 4 veces. A la cuarta resultó. Y los adictos, cuando llegamos a los centros de rehabilitación y tenemos a quien manipular, lo vamos a hacer. Y empezamos, mamita, sabes que aquí la comida es mala. No, es que aquí los compañeros son, no sé. No, es que este me miró mal. Es que el pastor es aquí. Y empezamos a cuestionar el tratamiento. Y hay familias que lo sacan. Después de 2 semanas llorándole el niñito a la mamá, ella le manda 10.000 pesos. Mira, fíjate, 10.000 pesos. En llegar a Curicó se gastó 7.000. Con esos 3.000 pasó a comprar droga y lo mataron. Y ella dice, si yo le hubiese hecho caso al pastor, a lo mejor mi hijo estaría vivo. Otra madre que nosotros tratamos, le abría las puertas a su hijo, se las cerraba, le robaba. Ella vivía con crisis de pánico. Cuando le logró cerrar las puertas del hogar, cuando ella puso una medida cautelar por él, ahí él reaccionó y pidió ayuda. Y ahora está internado en Talagante. Muchas veces son los padres los que sufren. Si pudieras compartir alguna palabra. Lo mejor que puede graficar es como Dios nos ama a nosotros. Y la labor del Espíritu Santo. Fíjate que Dios, cuando entrega el Espíritu Santo, es para convencer a las personas de pecado. Entonces, nosotros como padres tenemos que entender lo siguiente: cuando tenemos un hijo en adicción, lo único que necesita él es un tratamiento. Lo único, porque fíjate, si él no se recupera, si no se restaura, no va a poder emprender nada en la vida. Y esto que les voy a decir, esto es grande. Queridos padres, si ustedes siguen apoyando al hijo en adicción, le siguen abriendo las puertas, ustedes van a ser cómplices del destino de sus hijos. Porque están ocultando el pecado, lo están tapando el dedo con el sol. Y el adicto que se refugia en sus padres también va
pero también Dios le va a pedir cuenta a él. ¿Por qué? A los padres Dios le va a pedir cuenta como fueron como padres. Y al hijo le va a pedir cuenta como fueron como hijos. Ellos no son responsables de la vida del hijo, ni el hijo es responsable de la vida de los padres. Patricio, ¿crees que en alguna iglesia se falla específicamente en este punto sobre abordar el tema de la adicción y no se habla? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uno es mano, el otro es pie, el otro es boca. Nosotros somos una parte especial. Somos los comandos que atacamos un punto tan fuerte como eso. Pero otro pastor que no conozca la enfermedad va a tomar malas decisiones con respecto al adicto. Al adicto se le corrige de inmediato, al adicto se le coloca disciplina, al adicto hay que identificar cuando te está manipulando. Y tú no lo estás corrigiendo porque, ay, lo vamos a poner en disciplina. No, lo estamos disciplinando porque lo amamos y no queremos que vuelva a recaer. Entonces, hay pastores que tienen un testimonio intachable, personas que nacieron en la iglesia, se volvieron pastores, maridos de una sola mujer, pero no conocen el mundo del adicto, no conocen cómo piensa este. Entonces, no te voy a decir yo que el Señor me mandó la adicción para que yo fuera hoy día restauradicto. No, la responsabilidad fue totalmente mía, yo me destruí. Pero hoy día ocupar esa experiencia, yo la ocupo para tratar de ayudar a otros. Y también los pastores tienen que abrirse a tener espacios para ser capacitados. El que crea tener toda la verdad está errado. Está errado. Nosotros como ministros del Señor no sabemos todo. Por ejemplo, si yo tengo una duda teológica, no voy a ir al pastor Iván, que tiene un centro de rehabilitación en Calera de Tango. Voy a ir donde el pastor César, que es director del SET. Y si el pastor César tiene un problema con un hermano de adicción, él no lo va a tratar solo, él lo va a mandar a Calera de Tango. Y así es como nosotros como ministros trabajamos como cuerpo. El ministerio mío siempre está abierto para toda la iglesia. El ministerio que el Señor nos entregó. Aquí no hacemos excepción de personas. Solamente yo hago excepción cuando me ponen en riesgo a los que estoy tratando. De repente llegan adictos y se empiezan a comunicar con las hermanas por interno. Ahí fuera, de inmediato. Hay reglas que hay que poner con los adictos. Y reglas de oro. Reglas de oro. ¿Cuáles crees que son los temas tabú que no se hablan y que deberían hablarse hoy en día? Que un líder tenga problemas de adicción. Que un líder tenga problemas de adicción al porno. Que nuestros hijos estén experimentando las drogas. A lo mejor cada pastor no tiene que volverse experto en drogas, no. Pero sí tiene que saber identificar el problema. Por último, Patricio, si puedes dirigir palabras para personas que en este momento sean adictos. Si pudieras dirigirte y que conocen justamente a Jesús, pero están inmersos en una adicción. Ya, eso es importante. Lo primero es reconocerlo. Entenderlo. Y a lo mejor si no tienes la capacidad de entenderlo, mira para atrás cuántas malas decisiones has tomado y cuántas has perdido. Y ahí vayas a sacar un ejercicio muy simple. Venir destruyendo tu vida. Cuando entiendes eso, hablas, lo comunicas. Y ahí vas a llegar, la pastora Indira, yo conozco al hermano Patricio. Allá. Y acá le damos un tratamiento, una ayuda. Pero la persona cuando llega a ayudarse, tiene que aceptar la ayuda. Tiene que aceptar la disciplina de parte del Señor. Porque si el adicto llega a poner reglas, a él sus reglas dentro de la rehabilitación, mira, la adicción es solamente la punta del iceberg. Es un síntoma. Lo que está debajo, malos hábitos, traumas de infancia, problemas de trastorno de salud mental que no han sido tratados, golpes de niño, eso es lo que al adicto lo hace adicto. Así que, mira, lo único que les puedo decir, la frase del centro de rehabilitación: la restauración y la recuperación existe, sí se puede. Maravilloso. Y la última pregunta, ahora sí, Patricio. La Biblia habla de la renovación de la mente en Romanos 12:2. Sí. ¿Qué papel juega esto en la recuperación de un adicto? ¿Y cómo se puede aplicar en la práctica? Mira,
va muy de la mano. Hay un tema que yo siempre doy que se llama deja tu tierra y tu parentela. Fíjate que la promesa más grande que está en la escritura es la que está en Génesis 12:3, la que Dios le entrega a Abraham, ¿ya? Que todas las familias serán benditas de la tierra. Es el primer concepto de evangelio que tenemos en la escritura. La alegoría que hablan del Génesis, de que la serpiente le va a morder el tando a la mujer y la mujer le va a pisar la cabeza, no. Es una alegoría. ¿Ya? Es verdad, es palabra inspirada por Dios, pero es una alegoría. Pero la primera noción de evangelio que tenemos nosotros es la que está en Génesis 12:3, una buena nueva para la humanidad. Pero primeramente, a Abraham se le tuvo que pedir dejar su tierra, su parentela y sus costumbres. Porque Taré era el padre de Abraham, era un idólatra. Vivía en una ciudad donde se fabricaban imágenes de barro, cerámica, ¿ya? Y él tuvo que dejar todo eso. Y tuvo que entender que esa cultura politeísta no era la correcta. Tuvo que renovar su pensamiento, ¿ya? Tuvo que despojarse de su pasado. Y fíjate que en un momento él retrocede y toma una cultura, adopta una cultura que es tomar a su concubina y nace Ismael, y eso le trae problemas hasta el día de hoy. Es una pelea que todavía está. Entonces, nosotros, las personas en adicción, tenemos que transformar nuestra mente, hacer una reingeniería en nuestras vidas, entender que yo no me puedo pasear por el pasillo de la cerveza. Y no porque, ay, yo soy santo. No, viejo, porque eres débil. Tienes que aprender a cuidarte. Tienes que aprender a decir la verdad. Y eso se logra con la transformación de la mente, con la metanoia, con el arrepentimiento. ¿Mm?